determinado. Como les dije, es una ciencia, es una ciencia que nos estudia cada uno de nosotros, desde que hemos llegado a la Tierra. Su objeto de estudio son hechos históricos, elementos, de esa parte no, un poquito voy a profundizar, ¿sí? Causas, desarrollo, consecuencias. Ese es el proceso, ¿verdad? Vamos a agarrar un ejemplo. La Primera Guerra Mundial, las causas, el asesinato de un príncipe. El desarrollo fue la guerra, por ejemplo, las batallas de las Ardenas, las consecuencias, millones de muertes. El contexto, el espacio, tiempo y sociedad. El espacio, Europa, el tiempo. El tiempo fue en la edad media, en la edad contemporánea. Y la sociedad fue en la sociedad de las antiguas historias, ¿verdad? Sí. La utilidad social, comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Ahí está donde entra la historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que saber un poquito de historia, porque si no, estaríamos mal, ¿no? Acá nos están comprender el presente a partir de, por ejemplo, los antiguos hombres, lo que hicieron en el pasado, ya no hay que repetir nosotros. En las fuentes históricas ya hablamos un poco de eso. Aquí está un poquito más resumido, ¿verdad? Contemporáneas, dice. Hecho descrito y producido por testigos o protagonistas del evento. Esas es las fuentes orales, ¿verdad? Donde hay personas que aún viven de algunos eventos históricos y pueden contarnos sus testimonios. Y las indirectas, producidas con posterioridad al hecho descrito y por personas que no participaron en los hechos. Ajá. Esas están en las fuentes iconográficas, en las fuentes escritas, ¿verdad? Ahí están los libros, las cerámicas, las pinturas rupestres, tipos de fuente. Ahí está, ¿verdad? Aquí está más detallado, materiales, evidencia física de la persona humana, artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos. En los orales, las tradiciones, testimonios y transmitir generacionalmente, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una anécdota. La bisabuela de mi abuela le contó yo una historia sobre las leyendas urbanas. Esas cosas. Ellos son de acá, son de Chungui, la mar acá en Huamanga, en Ayacucho. Y le contó sobre unos pequeños bendecidos, ¿verdad? Unos se llamaban los muquis porque ellos vivían cerca de una mina. Y ese cuento ha pasado de generación hasta mí, ¿verdad? Y mira, ¿cuántas generaciones pasaron? Mi bisabuela, de mi abuelo a su bisabuelo, sería una, dos, son como 4 generaciones que han pasado. Y eso es verdad. Tenemos que recordarla siempre. Cuando nuestros abuelos nos cuentan, a veces nosotros nos hacemos los sordos, pero tenemos que respetarlos porque ellos saben más que nosotros. Las historias son fantásticas. A mí me gustan mucho. Las escritas, conformada por textos contenidos en diversos soportes. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, en portada diario, el comercio, guerra contra China. Fue una incógnita, ¿verdad? Cuando fue, creo que si no mal me equivoco, fue un lunes cuando en el comercio apareció en todas las portadas. Chile le declara la guerra al Perú. Sí. Todo el Perú estaba asombrado, incluso estaba atemorizado. Ahí está, ¿verdad? Queda como ejemplo eso. Audiovisuales, grabaciones de imágenes, sonidos mediante diversas tecnologías, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, la tecnología ha avanzado demasiado. Podemos grabar nuestros momentos importantes. Podemos ir a lugares que nunca hemos ido y guardar un poco de esa información en nuestros celulares. Antes no había eso. Antes tenía que guardar en discos grandes, con espacio poco. Existe el YouTube, el Facebook, diversas plataformas que nos ayudan a nosotros. Acá ya entramos a disciplinas y ciencias auxiliares. La antropología, ya dije eso, que nos estudia a nosotros y nuestra cultura. La arqueología estudia los restos materiales dejados por el ser humano. Por ejemplo, huesos, cerámicas, barro, telares. La geografía estudia la interrelación socio-medioambiental.
En la geografía podemos ver, por ejemplo, Wadi, desde dónde hasta dónde se delimitaba con los chancas. La sociología estudia la estructura y funciones de la sociedad. La sociedad ahora donde estamos en el Perú está llevando una sociedad capitalista, ¿verdad? No somos un país así libre. Estamos bajo el mando de un grande, ¿verdad? Estados Unidos cada vez más nos está llenando de más y más costos de así de plata, deudas externas, ¿verdad? Ya, aquí están las disciplinas auxiliares: la diplomática, la paleografía, heráldica, epigrafía, genealogía y numismática. Un poquito de cada uno ya les dije, acá un poquito más está más resumido, ¿verdad? Descifra la escritura antigua sobre papel. La paleografía. La diplomática estudia los documentos oficiales. Por ejemplo, hay el Tratado de Versalles que se dio en Alemania. La heráldica estudia los escudos y blasones. Acá del Perú, el escudo. La numismática estudia las monedas y medallas. Como un ejemplo es la moneda del Perú. La genealogía, los linajes familiares, el linaje de la reina Isabel, un ejemplo. Epigrafía estudia las inscripciones sobre monumentos. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, ¿verdad? En todos sus palacios y demás construcciones tienen muchas inscripciones. Periodificación de la historia, ¿verdad? Esto entramos. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Invención de la escritura, surge la civilización. Bueno, vamos a entrar a la humanización, ¿ya? Acá nos dice, ¿no? Ya, la humanización es el proceso por el cual, a través de millones de años, nuestros ancestros fueron adquiriendo características que les permitieron dominar su medio ambiente y que finalmente los convirtieron en seres humanos. Dicho proceso evolutivo se desarrolló de manera gradual y progresiva. Acá nos está clarito, muy claro está eso. Nos está hablando sobre que nosotros antes fuimos homínidos, ¿verdad? No caminábamos en dos patas, íbamos en cuatro, éramos cuadrúpedos, pero hubo un tiempo, a ver, como una historia, un tiempito donde poco a poco el homínido empezó a tener inteligencia y pararse en dos patas, ¿no? Para formar lo que somos nosotros. Ahí está el género Homo, que significa hombre. Características, dice. África, cuna de la humanidad, restos más antiguos en el Valle de Rift, zona media del río Aguas. Homínidos divididos en dos géneros, Australopithecus y Homos. Un poquito voy a generalizar, ¿no? Desde el siglo XVIII, época de la Ilustración, filósofos, anatomistas, biólogos y además investigadores y eruditos empezaron a preguntarse de dónde y cómo pudieron aparecer las especies de plantas y animales que vuelven a la naturaleza, ¿verdad? Incluso nosotros nos podemos preguntar cómo hemos existido, cómo un ser así perfecto puede existir, pero ellos saben la respuesta. Y así, en el año 1809, un naturalista francés, Jean-Baptiste Monnet, caballero de la evolución humana, al publicar El origen del hombre y su descendencia en relación al sexo, inmediatamente muchos investigadores se lanzaron en la búsqueda de aquellos restos que pudieran identificar a los ancestros humanos más relevantes, entre ellos al famoso eslabón perdido. Así surgió la iniciativa de encontrar la genealogía que explique la evolución del ser humano. Lamarck, publicada una obra titulada Fisiología zoológica, en la cual planteaba la primera teoría oficial del proceso de evolución. Dicho planteamiento era conocido como la teoría de las características adquiridas, o simplemente regla del uso y desuso, el cual empezó a tropezar con las pocas evidencias científicas que mostraba. Lo curioso es que ese mismo año nacía quien a la larga se iría a convertir en el padre de la teoría de la evolución. Ya sabemos quién estamos hablando, ¿verdad? Es de Charles Darwin, o conocido también Charles Robert Darwin Whitney, el cual, tras varios años de observaciones, estudios e interpretaciones de la vida salvaje,
lograría publicar en 1859 la obra que lo catapultó a la fama mundial, el origen de las especies por medio de la selección natural. Dicho libro marcó la pauta para las futuras investigaciones con respecto al proceso evolutivo natural. La idea que en el reino de la naturaleza existe una constante lucha por la sobrevivencia y que solo sobreviven los más aptos fue crucial para entender el comportamiento de muchas especies de plantas y animales, entre ellas la del ser humano. Años después, en 1871, Darwin daba otro salto a la comprensión de la evolución humana al publicar El origen del hombre y su descendencia relacionada, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar acá con los factores de la evolución. Acá nos dice la falla geológica del río, el surgimiento de la sabana, la marcha bípeda, la posición erguida, la especialización del pulgar oponible, el crecimiento de la masa encefálica y desarrollo de diversas áreas. Uno de los primeros elementos que condujeron a un grupo de homínidos a convertirse en hombre fue la posición erguida. Ahí está, ¿no? La posición erguida, la cual conllevó a una serie de modificaciones en la anatomía corporal, modificación de la columna vertebral, la cual presenta ahora 4 curvaturas, adaptación de pie para el equilibrio, liberación de las manos, ensanchamiento de la pelvis y el tórax, así como cambios en la forma y relación de las vísceras y modificaciones múltiples en el esqueleto y en los músculos de los miembros. Nuestro cuerpo se adaptó más y más para poder pararnos, ¿no? Antes nuestra columna era inclinada, así agachada, ¿no? Pero poco a poco se empezó a erguir y empezó a haber más vértebras y ya podemos parar en libros. Y el segundo fue el factor fue la bipedestación o marcha bípeda, lo cual permitió el desarrollo de un arco en la planta de los pies, ¿verdad? Acá el marido no tiene las plantas de los pies derechos, pueden caminar de frente, no son como los monitos, ¿no? Ellos también pueden caminar, pero no largas distancias, así, en 2 patas. El centro de gravedad del cuerpo se desplomó hacia atrás, motivando la transformación del cráneo. El foramen magnum, que significa el agujero occipital que da paso a la médula espinal en el cráneo de los vertebrados. Se desarrolló de la parte posterior a la parte central de la base del cráneo. Se modificó la arquitectura de la cara y de los maxilares, desapareciendo el prognatismo. Gracias a la locomoción bípeda, el dedo pulgar oponible a los restantes permitió una mayor destreza manual que perfeccionó la capacidad precisa de los homínidos, ¿verdad? Lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que nosotros tenemos un pulgar. Con eso podemos agarrar cualquier cosa, cualquier cosa. A todo ello se le suma el aumento progresivo de la capacidad cerebral y craneal, así como la complejidad del sistema neurológico, el cual se hace más evidente en las primeras formas del género. Todos estos factores ocasionaron el desarrollo de los homínidos, hasta el surgimiento de los humanos actuales, Homo sapiens sapiens. Aquí está, ¿no? El proceso evolutivo, el Australopithecus. Homínidos que desarrollaron la marcha bípeda, destaca la línea de Sedan Lucy y huellas del aire, ¿verdad? Desde hace más de 4.2 millones de años, hasta hace por lo menos 1,2 millones, vivieron grupos de homínidos, denominados, ahí están, ¿no? Los Australopithecus, que aunque eran pequeños y tenían cráneos simiescos, caminaban erectos, significa parados. Las especies descritas hasta el presente incluyen al Australopithecus anamensis y al Australopithecus afarensis, los cuales constituyen el linaje ancestral y 2 ramas divergentes. Los Australopithecus graciles, como el Australopithecus africanus, y robustus, como el Australopithecus robustus y Bowsey, y Autiopeicus. Estos Australopithecus robustos han sido clasificados actualmente como el género Paranthropus, la primera especie representante del género Homo, o sea, el hombre, nosotros, el Homo
habilis, también como el Homo habilis, ¿verdad? Primer hacedor de útiles, el cual aparece hace unos 1,6 millones de años, hasta hace unos 300.000 años, como el Australopithecus antecesor, el hombre de Atapuerca, el cual tendría unos 800.000 años de antigüedad, cuando menos. Es a partir de este último representante de la evolución vuelve a bifurcarse. Por un lado aparece el, el Homo heidelbergensis, al parecer el ancestro directo del Homo sapiens neanderthalis, el cual se extinguiría. Y por otro lado surge el Homo rhodesiensis, el cual engendraría el Homo sapiens homo-cuniense. El origen de los humanos anatómicamente modernos está en discusión. El modelo del candelabro sugiere que evolucionaron a partir de diferentes poblaciones locales. El Homo ergaster, mientras que el modelo del Arca de Noé propone que el Homo sapiens se originó a partir de una única población. La mayor parte de las evidencias que incluyen el análisis genético sugieren que los humanos modernos evolucionaron a partir de una población africana que migró hace aproximadamente 100.000 años. La teoría de la Eva mitocondrial, y que a medida que se expandía, fue reemplazando a las poblaciones europeas y asiáticas del género Homo preveniente. Aquí está, ¿no? Pueden ver al Homo. En los homos, trabajo racional, especies predominantes, habilis, erectus, neanderthalis y sapiens. El paleolítico características. Ya vamos a entrar acá. La edad de piedra. La edad de piedra. El paleolítico, características. El clima era el Pleistoceno, evolución, ya. Y si hablamos del Pleistoceno, estamos hablando del Holoceno, estamos atrás. Era un clima totalmente así como la actualidad de Huamanga, era un poquito, pero un poquito más caluroso el clima, que daba las formas necesarias para que exista vida. La organización social en bandas, el nomadismo estacional, la economía depredadora, mejora de herramientas, incrementa la cacería y el crecimiento de la banda. El paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Un poquito voy a explicar esto. El paleolítico inferior es la época en la que se desarrollan tanto el Homo habilis como el Homo erectus. Se inició hace unos 2,5 millones de años. En Europa se encontraron muy pocos restos humanos de este periodo. La mandíbula de Mauer, que se encontró en Alemania, y los fósiles de Atapuerca, Gran Dolina y Cima de los Huesos. También existen restos humanos en Orce, Ventamicena y Granada, España, donde se ha encontrado un cráneo que cuenta entre 900.000 y 1.700.000 años. En África, Palanthropus, y en Asia, Petanthropus de Java y Setentrapus de Pekín. Se han hallado numerosos restos arqueológicos, antropológicos de este periodo. El Paleolítico Medio. Etapa en la cual aparece el Homo sapiens neandertal, el cual desarrolló una cultura más evolucionada, la mustiriense, que le permitió trabajar a piedra en forma de hachas, readeras, lascas talladas con filo constante en su borde más largo, para trabajar la piel o la madera, cuchillos, buniles, raspadores y puntas de flecha. La gran innovación teórica y técnica de este periodo consiste en que los útiles ya no se elaboraban directamente sobre un núcleo de piedra, sino a partir de lascas desprendidas mediante percusión de un núcleo de piedra dura, como el sílex o el cuarzo. El hombre neandertal fabricó también útiles de madera, entre los que
Destacan las lanzas. Desarrollaron también una mejor organización social, debido a que los neandertales ya tenían lenguaje anticuado. O sea que ellos ya estaban ya un poco más de hablar. Todavía no se había desarrollado sus cuerdas vocales perfectamente, pero ya podían hablar algunas palabras, pero era anticuado. El Paleolítico Superior, periodo en que se desarrolló el Homo sapiens sapiens. El Cro-Magnon, que se refugia en cuevas, a veces protegidas con muros de piedras o troncos. Ellos trabajaban con la piedra, también con huesos, marfiles, astas. Entre los útiles de piedra abundaban los de menor tamaño y son más diversificados, destacando los raspadores, los buriles para hacer orificios, las puntas de flecha que se sujetaban a palos. Las etapas principales del Paleolítico Superior son la Auriñaciense, el yacimiento de Aurignac en Francia, la Solutrense, que es el yacimiento de Solutre en Francia también, y Magdaleniense, yacimiento de la Madeleine, igual que la última. En esta etapa donde surge el arte rupestre, los especialistas dividen el arte paleolítico en dos categorías: el arte mobiliar, el mueble, formado por pequeños objetos portátiles integrados fundamentalmente por estatuillas de animales. Aquí en Perú puede haber bastantes estatuillas de animales, ¿verdad? Talladas en asta de reno, en huesos y marfiles. En el Magdal eniciense alcanzaron gran calidad estética, como sucede con los renos de Brumiquel o el bisonte de la Madeleine en Francia. Pero lo más característico del arte mobiliario son estatuillas femeninas de formas muy desarrolladas con el nombre de Venus. Al parecer constituyen símbolos de la fertilidad femenina. Las Venus datan del periodo auriñaciense, que tiene una antigüedad de 20 a 25.000 años. La otra categoría es el arte parietal, formada por grabados y pinturas en las paredes de abrigos y rocas, como lo demuestran las pinturas de Altamira, el Castillo y Cogul en España, así como Font de Gauguin y Laucats en Francia. Se ha discutido mucho sobre el significado de las pinturas rupestres. La teoría que defiende el valor puramente estético del arte rupestre, es decir, su finalidad exclusiva decorativa, parece ya definitivamente superada. Actualmente se cree que las pinturas tenían un carácter mágico religioso y que los hombres primitivos querían obtener poderes mágicos sobre el animal, garantizado el éxito en la casa. Parece igualmente que las pinturas rupestres estaban relacionadas con cultos mágicos, como demuestra su situación en lugares más recónditos de las cuevas que tendrían el carácter de santuarios. Aquí está, ¿no? Podemos ver el Homo habilis, el Homo erectus. Acá nos dice que solo en África el Homo habilis inició la producción de herramientas líticas, edad de piedra, ¿no? El Homo erectus usaron el fuego, son los primeros en cocinar sus alimentos, ocuparon el Paleolítico Medio. Aquí está el Homo neanderthalis, creencia más religiosa, como decíamos, ¿no? Entierros funerarios. Ellos son los primeros que enterraban a sus muertos. El Paleolítico Superior, el Homo sapiens, habitan todo el mundo. Ahí está, desde los australopitecos hasta el Homo sapiens. ¿Cuántos años ha pasado, verdad? Arte rupestre parietal y mobiliar. Mobiliar, les expliqué, es el mueble. Que ellos han empezado a hacer sus propios muebles. Se hacían tipo como banquitos o mesitas. Ahí está, ¿no? La Venus de Willendorf, Museo de Historia Natural de Viena, y Ophels, que representa al mágico mundo de las femeninas, ¿verdad? Las mujeres. Hasta el Mesolítico. Mesolítico.
Vamos a entrar al Mesolítico. Tránsito del Pleistoceno al Holoceno, o sea que ha cambiado de clima, ¿verdad? Ha cambiado de tiempo también, espacio. Vida seminómade en aldeas o viviendas estacionales, organizados en clanes, no tenían clanes. Inicio de la horticultura y de domesticación de los animales. Desarrollaron la industria microlítica asociada a la pesca. Ahí están los primeros pescadores, ¿verdad? Ahí podemos ver la aldea más, ahí podemos ver, ¿no? Que están dentro de un grupo, clan. Un poquito vamos a explicar ya. Hace unos 10.000 años, en el periodo mesolítico, de la última glaciación y los hielos empezaron a derretirse hacia el norte. Acababa así el Pleistoceno y comenzaba el Holoceno, en el que aún nos encontramos. Esto marca el inicio del Mesolítico, el cual se caracteriza por la adaptación del hombre a las nuevas condiciones naturales. O sea que el clima empezó a variar. Los hombres del Paleolítico vivían básicamente de la caza de los grandes animales de clima frío. Al producirse el deshielo, estos animales desaparecen de las regiones caídas y templadas. El hombre ha de vivir con los recursos que quedan y se desarrolla así una nueva economía recolectora. A lo largo de la vertiente atlántica se han encontrado enormes concheros de varios metros de espesor, formados por aglomeraciones de conchas de todo tipo de moluscos, base de la alimentación de los hombres del Mesolítico. Estamos hablando que sería desarrollaron una industria microlítica asociada a la pesca, o sea que pescaban conchas, peces, ¿no? En torno a estos concheros se han encontrado algunos poblados, los que ya indican una cierta sedentarización, así por ejemplo que el río Mugue en el curso bajo del Tajo, ya en Portugal. Se han descubierto 3 poblados en cabañas semicirculares y varios enterramientos en fosas. Ahí podemos ver, ¿no?, lo que decíamos del neandertal, que son los primeros que enterraban a sus muertos. El utilaje de piedra también cambió con respecto a etapas anteriores. Abundan los microlitos o piezas pequeñas en espilex, raspadores, arpones y sobre todo picos para separar los moluscos de las rocas. El arte se reduce a cambios y cantos grabados con motivos geométricos o coloreados, excepto en la península ibérica donde se crearon las pinturas rupestres de la zona levantina. Los productores. Es la etapa en la cual se desarrollan las actividades de la agricultura y la ganadería. Dejan de ser nómades y se vuelven sedentarios. Ya saben lo que significa sedentario, ¿verdad? Es una persona que se adapta a un lugar y se queda ahí para siempre, hasta que los recursos de su lugar se hayan acabado y de nuevo empiecen a migrar. El neolítico, acá no dice, mira, aquí está, mira, la forma de vida sedentaria, lo que le dije. Una persona se empezó a quedar en un solo sitio, ya no era nómade que caminaba por aquí por allá buscando comida, ¿no? Ahora ya se ha quedado organización social en tribus, ya cada uno tenía su tribu, cada bando tenía un jefe. Desarrollo de la arquitectura megalítica, o sea que ya empezaron a hacer construcciones grandes ya. Desarrollaron una economía productiva, agricultura y ganadería. Empezaron a hacer cultivos, empezaron a domesticar animales. Excedentes productivos, que son más que nada, los excedentes productivos son productos que una tribu no tenía y la otra tribu sí, y esa tribu le daba, ¿no? Y también trueques. Sí. Aquí está, ¿no? Podemos ver. Media luna fértil.
Vamos a un poquito más, vamos a profundizar en el neolítico. Neolítico significa piedra nueva. En el neolítico se utilizó una nueva técnica de trabajar la piedra. En vez de talarla, la pulimentaban, consiguiendo así formas y acabados mucho mejores. La aparición de la cerámica está relacionada con dos hechos importantes. En primer lugar, la sedentarización, la existencia de una vivienda estable, donde ya quedaban ellos viviendo. En segundo lugar, la existencia de sobrantes de las cosechas que eran necesarios almacenar. Ahí está lo que decía, excedentes productivos, las semillas. También así pues la invención de la cerámica estuvo ligada de forma muy directa a la aparición de la agricultura. La cerámica puso otras, entre otras cosas, la posibilidad de cocer alimentos, con la consiguiente mejora en la nutrición. Ahí empezaron a hacer sus ollitas de barro, sus jarritos de barro, sus cocinitas. Otras técnicas nuevas aparecieron en el neolítico como la cestería o el tejido. Es posible que la cestería de juncos existiera ya antes, las canastas, pero los tejidos de hilos fibros de, los tejidos de hilos finos de fibras vegetales o de lana de ovejas son de esta época, hace poco, ¿no? La agricultura surgió hacia el, si mal me equivoco, hacia el 8 milenio antes de Cristo, en el cercano oriente. Se cultivaron el trigo, la cebada y el centeno. Al igual que en Europa, años más tarde el maíz en América, el mijo en África, el arroz en India y China. Esta nueva actividad agrícola exigió la permanencia de los grupos de población en un lugar fijo para cuidar los cultivos. O sea que empezaron a aparecer ahí los agricultores, los pastores, los que pastean las ovejas. Los primeros pobladores surgen en el cercano o próximo oriente. Entre ellos destacan los asentamientos de Jarmo, Natal, Cuyuc, Jai-Osh, Cayonu, Jericó, entre otras. Es probable que en estos poblados se diera una mayor división del trabajo por familias, edades y sexos. Al mismo tiempo, la existencia de excedentes alimenticios propiciaría el intercambio del trueque, antecedente del comercio. El grano, por ejemplo, uno de los primeros productos que se comercializó fue la sal en Europa. Surgirían los megalitos, que significa mejires, dolmenes y clomech, así como unas viviendas en orillas de ríos, lagos y lagunas denominados palafitos en Suiza. Acá podemos ver, ¿no? La media luna fértil entre los ríos Nilo, Jordán, Éufrates y Tigris. Ellos son los primeros, domesticaron ovejas y cabras, cultivaron trigo, cebada, lentejas. Aquí está hablando de nosotros, ¿verdad? América. Perú y Bolivia, mira, domesticaron las llamas, alpacas y cuy. Somos los primeros en cultivar la calabaza y frijol. O sea que son netos de acá. Mesoamérica, México y Centroamérica criaron pavos y domesticaron el maíz. Antes, pero el maíz era una planta, no era comestible el maíz. Ya que domesticaron. El lejano oriente, China e India, igual, mira, domesticaron al cerdo. Cultivaron arroz y jengibre, el pion, ¿verdad? Los primeros grandes asentamientos sedentarios se desarrollaron en el Neolítico, destacando Hay Mahala, que es Israel, Jericó, Palestina y Beira, Jordania. Ahí están las primeras grandes edificaciones, los megalitos, ¿verdad? Catalhuyuk, Turquía, uno de los grandes centros poblados o ciudades agrícolas de Asia en la Revolución Neolítica, habitado entre los años 700 y 5700 antes de Cristo.
Volvemos a entrar a la edad. Edades de metales. Edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. En la edad de cobre. Uso simultáneo de piedra y cobre. Se produjo la fundición del cobre mediante hornos a altas temperaturas. Objetos de lujo como vasos, campaniformes y joyas. Invento de la rueda en primería y arado. Aquí están, ¿no? Vamos a ver. Los vasos campaniliformes. De eso extendido en España. Edad de bronce. La revolución urbana. Se multiplicaron las ciudades como centros administrativos en una región. Surgimiento del Estado de carácter teocrático. Los primeros imperios militaristas y esclavistas. Invención de la escritura, ideografía cuneiforme, jeroglíficos, etc. Ahí está la escritura cuneiforme, Biblioteca del Congreso. Edad de hierro, invención de la escritura fonética, letras, desarrollo de la economía monetaria. O sea que empezaron ya, se empezó a acabar lo que nosotros llamamos el trueque. Empezaron a usar monedas para comprar y vender. Uso de carros de guerra, que consolidó la fuerza militar. Expansión de imperios vistas. Pueden ver, ¿no? Una representación de un carro de guerra. Ahí está la línea del tiempo. La edad de piedra, la edad de los metales. Paleolítico. El mesolítico y el neolítico. Cada uno con su respectivo tiempo. Bueno, chicos, hasta acá. ¿No? Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase? ¿Entendieron? ¿O les un poquito más les profundizo? ¿O si tienen alguna duda, una pregunta, algo no han entendido? ¿O he explicado mal? O digan. Bueno, chicos, acá al final de la separata decía ejercicio de la semana. Tipos de fuentes históricas. Ya hablamos un poco de las fuentes, que es la fuente escrita, fuentes orales, o también nuestras fuentes directas e indirectas. La caída del muro de Berlín, edad de los metales,
cronología de la Guerra Fría y la Revolución Neolítica. ¿Qué les parece si les... Bueno, chicos, ¿qué les pareció mi clase? Si, si, si me podrían decir sus opiniones, por ejemplo, para mejorar un poco la voz, separar tal vez mal estoy diciendo. Si tienen alguna pregunta, pregúntenme con confianza. Aquí estoy yo para responder todas sus dudas. La clase está para acaba muy rápido, ¿no? Puedo estar contándoles sobre una anécdota sobre los arquitectos. ¿Qué les parece? Para estar rellenando el tiempo que nos queda, ¿verdad? Bueno, chicos, si tienen algunas preguntas, voy a estar respondiendo. Pero, como decía, voy a decir una anécdota de los australopithecus. Hola, una pregunta. Bueno, sí, ¿Tienes material para resolver en clase? por el momento todavía no, Ok. pero podrías así decirme las preguntas y la pregunta no puedo responder. O tipo te las paso por tu WhatsApp para que las puedas resolver en clase. Sí, está bien. Bueno, la estudiante Ana nos ha mandado una pregunta, vamos a responderla. Dice, un investigador sanmarquino decide estudiar el fenómeno del movimiento obrero y medios de alcance hacia la opinión pública durante las primeras décadas del siglo XX en el Perú. Y para ello usa como fuentes los diarios, periódicos producidos por los gremios de obreros de la época, que pudo hallar en diferentes repositorios, destacando algunos como La Protesta, El Oprimido, El Ambiente, Las Patrias, entre otros. Tomando el caso anterior, podemos afirmar que para tal investigación se usaron fuentes y por la fecha que se produjo dichas fuentes se puede considerar como... A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes?
Chicos, voy a compartir ahorita la pantalla. Ahora no está preguntando. Un investigador San Martín. Yo no sé de estas cosas. Bueno, chicos, me he cambiado de celular porque el otro me estaba estorbando un poco. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Una pregunta interesante. Ya vamos a leer de nuevo, ¿ya? Un investigador sanmarquino decide estudiar el fenómeno del movimiento obrero durante las primeras décadas del siglo XX en el Perú. Y para ello usa como fuentes los diarios y periódicos producidos por los gremios de los obreros de aquella época, que pudo hallar en diferentes repositorios, destacando algunos como La Protesta, El Oprimido, El Hambriento, Las Parias, entre otros. Tomando el caso anterior, podemos afirmar que para tal investigación se usaron fuentes y por la fecha en que se produjo dichas fuentes se puede considerar como... A ver, chicos, está fácil, ¿eh? Hemos hablado de bastantes fuentes. Hablamos de fuentes escritas, de fuentes orales, de fuentes iconográficas y de fuentes... Exacto, fuente escrita. Donde dice, tomando el caso anterior, podemos ver que la experiencia se usaron fuentes escritas. Muy bien. Y por la fecha en que se produjo dichas fuentes, se puede considerar como... Ahí entramos, ¿no? Donde hay dos formas, las directas y las directas y las indirectas. ¿No, chicos? Ya, vamos a responder eso ya. Acá nos está hablando, mira, nos está hablando específicamente del siglo XX en el Perú. En las directas, podemos decir que no se dice que son diarios, pero acá hay un pero. Acá no dicen, están hablando de libros. O sea que ahí no han participado, no han participado personas ahí, solamente han participado sus hechos, o sea, sus acciones, los que ellos han hecho, no ellos mismos. O sea que es la, la C, la C. Tomando el caso anterior, podemos afirmar que para tal investigación se usaron fuentes escritas y por la fecha en que se produjo dichas fuentes se puede considerar como indirecta. No, esperen, estoy fallando, esperen.
Vamos a leer mejor, ya me estoy fallando. Está bien, es escritas, pero claro, es directa, no es indirecta, discúlpenme, es directa. Es la D, no es la C, es la D. Estamos hablando de periódicos, o sea que en ese tiempo todavía las personas existían, pues, perdónenme, un lapsus, es la D. Y bueno, aquí otra pregunta. En 1517, Martín Lutero, sacerdote de la Orden de los Agustinos, publicó su cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias, más conocida como las 95 tesis. Este trascendental documento criticó al cobro de las indulgencias por parte de las altas jerarquías de la Iglesia Católica y trajo como consecuencia a mediano plazo el nacimiento de otras iglesias independientes al papado en Europa occidental, fragmentando el cristianismo. Ya que este hecho histórico se desarrolló durante. Estamos hablando de 1517. Es la edad media. Es la, porque no puede ser la edad antigua, porque la edad antigua surge desde que inició el hombre hasta la invención de la escritura. La edad contemporánea tampoco, porque eso inicia desde la Revolución Francesa. La edad moderna, nada, porque en la edad moderna estamos ahorita nosotros. No puede ser. En conclusión, es la edad media. Bueno, chicos, ahí respondí algunas preguntas que me han enviado. Bueno, así hablando seriamente, es mi primera clase que voy así en vivo. Estoy aprendiendo poco a poco. Como ustedes, también soy universitario. Recién estoy entrando, estoy aprendiendo un poco más, ¿no? Pero ya un poquito ya sé de historia. Bueno, ¿qué les pareció la clase? Sus dudas, si quieren que cambie algo, o que a nivel de clase digan. La próxima clase, chicos, voy a dar clase de historia del Perú ya. La historia ya nos vamos a quedar en la línea del tiempo, ¿verdad? En la edad de los metales. Después vamos a pasar a las edades grandes, a la edad media, esas cosas. Bueno, chicos, el tema ustedes pueden elegirlo, cualquier tema que quieran. O podemos dar un repaso general de lo que hemos dado hoy.